fondo con Carlos Ramos. Mañana estamos en A Fondo. Vamos a analizar el 2020, este año en el que el mundo, la vida misma, se detuvieron, se rompieron formatos, liturgias, expresiones, vivencia. Vivimos retos, crisis, aislamiento y la muerte de miles y miles de personas, o por hambre, o por pandemia, o por economía. Un año que se olvida de las guerras para enfrentar a un nuevo e invisible enemigo, el coronavirus. Y estos evidentemente son los temas para tratar a fondo. Y me da mucho gusto que se incorporen para esta mesa de análisis, de controversia, Maite Noriega, extraordinaria como siempre, periodista, colega, amiga. Maite, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes. Jorge Alcovín, consultor y analista político, gran amigo y compañero también de transmisiones. Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos y todas en la mesa. Y enorme periodista, líder de opinión, Jesús Escobar Tobar, que te escuchamos todos los días. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para Jorge, para Maite. Un placer nuevamente estar con ustedes. Vamos a entrarle al 2020, a ver qué es lo que ustedes apreciaron, reflexionaron, sintieron, omitieron. Y bueno, pues vamos a elaborar este programa con 4 bloques distintos, pero muy interesantes. El primer bloque será sobre el sistema de salud. Un sistema de salud que para muchos está quebrado, un sistema de salud que para otros está colapsado y para muchos, la gran mayoría, es una muerte al acecho. Este será el primer tema a desglosar. El segundo, uno de los aspectos más importantes que tuvo el cierre de la pasada administración y hoy que parece está en debacle precisamente por una crisis internacional, que es el turismo. El turismo, una actividad de la industria sin chimeneas en la cuerda floja. ¿Cuál es el tercer tema? Pues la seguridad. Evidentemente no podemos dejar de tratar este tema de la seguridad como una asignatura pendiente, y no solamente de estos 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador, sino un asunto que nos ha, desde, podría decir yo, a ver qué piensan mis compañeros, desde 1994 nos ha estado hiriendo profundamente por guerrillas, por crímenes, por feminicidios o por narcotráfico. La seguridad es una asignatura pendiente. Y otro de los temas también, el cuarto, será la educación a distancia. Para muchos es una barrera en tecnologías, para otros un nuevo encuentro a distancia. Vamos a ver cómo desarrollamos esta nueva forma de entendernos, de instruirnos, de educarnos y de aprender. Maite, empezamos contigo como dama. Dime, ¿cuál es tu apreciación del sistema de salud? ¿Está colapsado? ¿Está quebrado? Sí, desafortunadamente el sistema de salud está muy, muy mal. No olvidemos que el gobierno del presidente de la República, antes de crear una nueva instancia, una nueva institución o un nuevo formato, desapareció lo que era el Seguro Popular. A la desaparición del Seguro Popular, que si bien no era perfecto, no era maravilloso, no era como el de Dinamarca, sí funcionaba y había atendido una serie de requerimientos de la sociedad, sobre todo de las personas en situación más vulnerable por la falta de recursos económicos. A la destrucción del Seguro Popular le siguieron los despidos de médicos, enfermeras y personal necesario para la operación de cualquier sistema de salud en cualquier país. Con lo cual traías un sistema de salud frágil y aparte sin el personal suficientemente capacitado para operar lo poco que quedaba. Y cuando surge la necesidad por el coronavirus de crear una nueva instancia, de atender a un número creciente de personas, lo que sucede es que no existen estos recursos para hacerlo. Jesús Escobar Tobar, tu opinión.
Fíjate, Carlos, Maite, Jorge, que cuando analizamos este 2020, como bien lo señalas, COVID-19 está más que presente y más cuando nos enfocamos precisamente a este sector salud que efectivamente ha enfrentado desde hace ya muchos años diversas carencias. Los mexicanos de a pie lo saben perfectamente. ¿Cuánto tiempo te tardas en ir a que tener una cita simplemente en un hospital del Seguro Social? La fragmentación de este mismo sector salud que no permite una atención adecuada. Y esto ha sido a causa de muchos años de recortes constantes en el presupuesto y que ha derivado en el beneficio de unos cuantos, es decir, de un sector privado que ha ido precisamente jugando un papel importante con más hospitales, con más seguros, con estas famosas tarjetitas, precisamente para que puedas atenderte medianamente de calidad. Coincido plenamente con Maite, un sistema de salud que ha enfrentado muchos problemas, unos despidos constantes, el tema del seguro popular, que al no tener otra cosa que pudiera en un momento dado asumir, tomar ese lugar, pues hombre, tienes 4 sillas, te quitas una, pues simplemente el comedor ya no funciona o ya no luce exactamente igual. Y esto en el marco de una pandemia como la que estamos viviendo, te topa en una triste realidad de más de 113,000 muertos, te topa en problemas de pandemias, de epidemias locales como es la obesidad, como es también por supuesto la diabetes, como es el cáncer, que no han podido ser atendidos de la mejor manera, insisto, con una carencia que se ha venido agudizando a través de los años y que COVID-19 termina por desnudar de una manera brutal, ¿no? En este cuadro de análisis, Jorge Jacobín, Jesús Escobar Tobar ha tocado uno de los puntos centrales, que es la pandemia. Yo recuerdo que el subsecretario López-Gatell, cuando sumábamos apenas 10, 15,000 muertos, dijo que sería catastrófico llegar a 60,000. Estamos a punto de duplicar esa cifra. Estamos próximos a los 120,000 muertos y con más del 85% de los hospitales, pues totalmente saturados. Hay quien interpreta, no sé cuál sea tu punto de vista, que la jefa de gobierno sabe que estamos en rojo, pero no se atreve a declarar esta emergencia sanitaria por temor a alguna repercusión del jefe del Ejecutivo. ¿Qué piensas? En el mismo sentido que lo han expresado en la mesa, me parece que esta pandemia solamente ha recrudecido ya los problemas que ya tenía nuestro desvencijado sistema de salud. Pero habrá que decir también que contamos con un gobierno con mucha voluntad, pero con poca aterrizaje, con poca aplicación. Me parece que en este sentido, seguir señalando que este sistema viene deteriorado por acciones de gobiernos del pasado, creo que ya lo podemos dejar como una narrativa de lado, sino que tenemos una responsabilidad por parte de nuestras autoridades de salud. Si lo quisiéramos ver así, no solamente con voluntad o una ética de la convicción en el sentido de buscar recuperar la salud de los ciudadanos, sino que aquí tenemos en una ética de resultados, vemos que el gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad, que es fundamental, dando señales encontradas, con cifras que siguen aumentando, sin el respeto de los propios semáforos, cifras, parámetros que dieron en su oportunidad para poder contener, controlar o en su vocabulario de aplanar la propia curva de la pandemia. Entonces me parece que en este sentido tenemos que ser muy cautos y sobre todo exigir al gobierno federal que ponga las cosas en blanco y en negro, porque no podemos seguir con este voluntarismo o simplemente echar las campanas al vuelo y decir que se ha logrado domar a esta pandemia y decir que las vacunaciones van a estar a la orden del día, cuando nos damos cuenta que en el orden comparado, cuando estamos en Estados Unidos, el pronóstico más feliz, el pronóstico más positivo, dirán que a fines de otoño podrían estar la gran cantidad de personas en Estados Unidos vacunados. Me parece que en este sentido no hay una estructuración en México porque simplemente contamos con promesas de compraventa, pero no tenemos un plan fijo, determinado, y en ese sentido creo que la responsabilidad no solamente es del gobierno, sino también de su estrategia de comunicación que los ciudadanos tenemos que fiscalizar. Y aquí habrá que evitar un uso político en su momento que se harán de todos estos temas de cara al 2021. Déjame sumar más elementos a este cuadro del sistema de salud, Jesús Escobar Tobar, porque no olvidemos que a principio de año el presidente López Obrador ofreció puertas abiertas a la migración y no hubo ningún control ni sanitario ni de seguridad para las caravanas que ingresaron y que hoy vemos una serie
perdón que diga el término, pero es real, de limosneros migrantes ilegales en cada esquina de la Ciudad de México. Es un problema de salud, como la tragedia en Tabasco por las inundaciones, como el desabasto de los medicamentos y, por si fuera poco, por la falta de atención a los niños en fase terminal por cáncer. ¿Qué piensas, Jesús? Mira, en este punto que tocas, Carlos, estas puertas abiertas, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, al inicio de su administración, lo prometió, lo había mencionado ya cuando era candidato presidencial. Posteriormente se dio la decisión por parte del gobierno de Donald Trump de parar las caravanas. Se convirtió entonces la frontera sur de nuestro país en una extensión de la Border Patrol, pero ya muchos migrantes han estado en México. México está jugando este papel en el terreno de un tercer país seguro, aún y cuando no es ni siquiera seguro para sus propios ciudadanos. Y esto precisamente deja ver las enormes carencias en materia hospitalaria. ¿Cuántos albergues en donde se encuentran los migrantes no están padeciendo los estragos de COVID-19? Yo recuerdo en este momento el caso de Tapachula, por ejemplo, en Chiapas, en donde las propias organizaciones que se dedican a defender a este sector de la población lo denunciaron. No hay la atención necesaria, los niños no están bien cuidados, las personas que se enferman pues prácticamente están solas, y nos ha tocado por diferentes razones de trabajo visitar hospitales de Chihuahua, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, es decir, norte, centro, sur de la República Mexicana, y sobre todo en el sur te topas con esta triste realidad que mencionas, la presencia de los migrantes que han incrementado precisamente la presencia en hospitales, la presencia en cuestiones laborales, y que simplemente el país no está capacitado para ello. Como bien dice Jorge, el discurso por parte del gobierno federal ha sido de buenas intenciones, pero ya lo dice ese viejo refrán, ¿no? De buenas intenciones están llenos los panteones. Tenemos que ser mucho más realistas y sobre todo exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tenga una narrativa más cercana a esta realidad, que dejemos de estar politizando cada uno de los temas, tanto a él como a la oposición, por supuesto, pero para que haya una respuesta real. Hay gente que efectivamente te dice, se ha incrementado el número de contagiados por la irresponsabilidad de la gente, pero mucha gente está en la disyuntiva, Carlos, Jorge, Maite, de morirse de hambre o de morir de COVID. Entonces, ¿ahí qué está fallando? Está fallando el plan para apoyar a esa gente, la estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que la gente no tenga que arriesgarse a salir a trabajar. Entonces estamos hablando de un gobierno que no ha tenido una estrategia adecuada, que su estrategia al inicio, y perdón que me haya extendido un poco, era muy clara, no evitar el contagio, sino evitar la saturación de los hospitales, pero cuando estás hablando que los hospitales están saturando, entonces quiere decir que tu estrategia está fallando y que cuando supera los 113,000 muertos, dimensionemos esa cifra, 113,000 muertos por una pandemia, eres uno de los países donde más muertos hay en todo el mundo. Bueno, llegó el momento de replantear lo que estás haciendo, ¿no? El cuarto país en el mundo que registra más muertes por esta pandemia. Maite, pero también está la tragedia de las personas de la tercera edad, que lo que están buscando ya es una cama en un hospital para una muerte digna, por lo menos una muerte digna, y no hay capacidad para atenderlos. Pero acabo de leer, de escuchar también un reporte del gobierno de la Gran Bretaña, en donde anticipa que la nueva vacuna de Pfizer, que por cierto que es la que va a entrar a México, es peligrosísima para todos aquellos que tienen algún tipo, el que sea, algún tipo de alergia. Alergia. ¿Sí? Mira, lo que ha sucedido, y esto sucede en todo el mundo, pero sobre todo más en América, porque en Europa la población envejeció hace muchos años y sí tienen una visión diferente de lo que es la vejez y de lo que es el cuidado a los ancianos. Si bien por su propia característica de mayor vulnerabilidad, los ancianos también han fallecido en un número mayor, tanto en Europa como en América y en otros continentes. El problema es serio por su propia vulnerabilidad. Aquí yo creo que hay un problema de soberbia del propio gobierno que desecha todo aquello que existía antes porque era malo, y tampoco se prepara o se hace o se rodea de los mejores para crear estas alternativas mejores que le permitan ser más eficiente. Y así vemos que a la hora de hacer las compras consolidadas se dan cuenta de que no tienen la estrategia para la distribución de las medicinas y todavía no se acaban de distribuir las medicinas que eran para este año,
tampoco está lista la lista precisamente de los medicamentos que se van a comprar para el próximo año. Entonces, la carencia seguirá y seguirá y seguirá sin que exista, nadie se haya sentado a ver paso 1, paso 2, paso 3, sin este pensamiento sistémico que te permita ordenar las cosas. Entonces resuelven, vamos a comprar todas las medicinas en el mismo lugar y luego ¿quién las distribuye? ¿O cómo las vamos a distribuir? Entonces esto me parece un acto de enorme soberbia, que además el presidente decía, ya no hay violaciones a los derechos humanos. En el momento en que tú no garantizas la seguridad, la integridad y la vida de tus pobladores, estás violando sus más elementales derechos humanos. Y los únicos que pueden violar derechos humanos son los gobiernos. Así es de que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se están violando cotidianamente los derechos humanos de las niñas, de las mujeres, de los niños con cáncer, de las personas de la tercera edad y de todo aquel ciudadano que necesita medicina para sobrevivir. Jorge Alcovín, ya pudimos apreciar a través de una conferencia mañanera que el presidente presentó una estrategia para la aplicación de las vacunas. Sin embargo, algunos técnicos y algunos expertos dicen que no necesitas una dosis, sino 2 para realmente ser inmune al coronavirus. Esto en una tabla aritmética elemental indica que para el número de población que somos, con 2 dosis, tardaríamos 85 años en cubrir a la población total, porque primero, dice el presidente, se va a atender al cuerpo médico, después a los ancianos, luego a las personas de mediana edad y luego a los jóvenes. Yo no sé si cuando los jóvenes alcancen una vacuna ya es demasiado tarde, yo no sé cómo se hizo esta proporción, pero tampoco entiendo dónde quedan las Fuerzas Armadas que están atendiendo en zonas de riesgo, dónde quedan los estudiantes, dónde quedan los indígenas, en fin. ¿Cómo la ves? Porque también, Jorge, hay quien anticipa que hay 2 graves caminos para el uso de las vacunas. 1, el mercado negro a través del crimen organizado, y 2, utilizar estas como un factor electoral a mediados del próximo año. Hablo de las vacunas, por supuesto. Efectivamente, pudiera darse un uso clientelar a la más vieja usanza del antiguo régimen. Entonces me parece que en este sentido estamos viendo un gobierno sin un plan sólido y de implementación que permita una vacunación en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que el gobierno en su voluntarismo nuevamente está olvidando la cooperación que debe existir entre el sector privado y el sector estatal. En este sentido, el Estado ha demostrado que por sí mismo no ha podido dar frente a esta batalla que es aplanar la curva, combatir la pandemia, y entonces aquí nos enfrentamos a un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Que efectivamente lo que se estaba combatiendo, que era que los poderes económicos, el poder del dinero, la corrupción siguieran rampantes en el país, pueden dar lugar a que los más favorecidos en la escala social puedan acceder a estas vacunas en un mercado negro a través del crimen organizado. Y algo que me parece totalmente demencial es la posibilidad de que el ejército esté haciendo todas las tareas de nuestro Estado. Tenemos por un lado, es la policía, es el frente, el muro de Donald Trump, por otro lado es quien va a distribuir las vacunas, y esto contrasta con lo que hemos visto en días pasados, donde hay una cooperación entre el sector público y privado para lograr una adecuada vacunación. Por eso creo que no hay que perder de vista esto, que el gobierno está anteponiendo sus intereses políticos y de continuidad en este posible proyecto de cara al 2021 a costa de la salud de todos los mexicanos. Por eso hay que estar muy atentos, y solamente agrego algo. Creo que la responsabilidad sí es del gobierno, pero también de nosotros como ciudadanos, de poder llevar esto, judicializarlo, llevar a todas las instancias correspondientes, porque ha tocado un punto fundamental, Mike. Derechos humanos están siendo atropellados en nuestro país, pero no contamos tampoco con una Suprema Corte que sea capaz de decirle al propio presidente de la República: ocupe cubrebocas usted, señor, como se ha ocurrido a partir de decisiones del Tribunal Supremo en Brasil, donde
claramente las podríamos aplicar en México porque nuestro presidente pareciera ser que está en un estado de incompetencia y ese estado de incompetencia necesita una corrección porque las señales encontradas en nada contribuyen a la salud de todos los mexicanos. Bueno, y no hay que olvidar, Jorge, que incluso hasta nuestros soldados han sido utilizados como albañiles en construcción de obras públicas. En fin, vamos a hacer una pausa. Voy a regresar con Jesús Escobar Tobar. Platicábamos con él sobre el asunto de la migración y las pandemias y la seguridad. Pero, ¿qué pasa con la industria del turismo? Yo recuerdo también al principio de este gobierno y de la pandemia, por supuesto, que el presidente López Obrador, con unos cruceros que llegaron a Quintana Roo, dijo, no, que se bajen, no hay ningún problema, que vengan todos. Vamos a ver qué está pasando con el turismo. Una pausa, esto es A Fondo, regresamos. Bien, pues regresamos a hablar de la cuerda floja del turismo. Jesús Escobar Tobar, estábamos tratando contigo el asunto migratorio y la falta de reservas en mecanismos sanitarios, protocolos de seguridad. Y hablaba yo, Maite, vi que asintió con la cabeza cuando dije que llegaron unos cruceros a Quintana Roo y decía el presidente, no, que se bajen, que vengan, no pasa nada. Yo recuerdo, y esto está muy interesante, que la economía mexicana se sostenía bajo 4 aspectos muy importantes, Jesús. Voy a mencionar los 2 últimos que son los que se están tambaleando. Uno, las remesas. El otro, el narcotráfico, que parece que es estos 2 los que nos están manteniendo todavía, pero hemos perdido mucha distancia en petróleo y en turismo, que es lo que vamos a analizar. ¿Qué está pasando con el turismo? Porque se canceló presupuestos para los pueblos mágicos, en fin. ¿Qué ocurre? Mira, de entrada volvemos a lo mismo. Por supuesto, el turismo, tú lo sabes bien, Carlos, Maite, Jorge lo saben perfectamente, es una de las actividades, o era una de las actividades más importantes de la economía mexicana, la famosa industria sin chimeneas que tuvo sus diferentes etapas de auge. COVID-19 golpeó, y golpeó de una manera contundente. De verdad que ha sido una ironía, ¿no?, de esta pandemia de coronavirus, que las idílicas vacaciones que regularmente se llevaban a cabo en México ahora se topan con playas totalmente solitarias, con hoteles abandonados, un sector que literal se desplomó durante los primeros 6-7 meses del año. Se esperaba para que junio fuera uno de los meses donde comenzara a levantarse un poco, si no me falla la memoria. En abril, por ejemplo, que se llevan a cabo las vacaciones de Semana Santa, apenas hubo una presencia de 6.3%. Esto en cuestión de ganancias. Estamos hablando de un verdadero descalabro en materia turística. Yo me enfoco mucho al tema de los planes de desarrollo, de los planes de apoyo, de los planes de respaldo por parte del gobierno federal, y de los gobiernos estatales también, por supuesto, porque efectivamente todo el mundo ha visto afectada su economía por COVID-19. COVID-19 ha mostrado también las carencias de un sistema político económico que no funciona, que segrega a la gran mayoría, que beneficia a unos cuantos y que nos lleva a pensar qué será de nosotros después de este virus. Pero aquí volvemos al punto. ¿Qué están haciendo cada uno de los gobiernos para enfrentar esta pandemia? ¿Cómo están apostando y apoyando a sus diferentes sectores? Y en el caso concreto de México, me parece que en el tema del turismo se ha perdido la brújula, se ha dejado de invertir de manera adecuada, se ha dejado de darles facilidades a los sectores que se dedican precisamente al mismo para poder enfrentar, para poder paliar esta crisis que ha generado ya desempleo, que ha generado, por supuesto, ya un verdadero drama en muchas familias de nuestro país. Para mí ese es un punto nodal, mi querido Carlos. Estamos ante un gobierno que no ha sabido aplicar estos planes de desarrollo, estos planes de respaldo, estos planes de apoyo en un momento en que era fundamental que la administración asumiera su responsabilidad. Coincido plenamente cuando me dicen, ¿sabes qué? La responsabilidad de cada uno de nosotros, sí, los intereses individuales siempre van a existir, pero para eso hay un gobierno, para que prive los intereses colectivos, porque de otra manera, pues cada quien haría lo que le viene su regalada gana. Entonces, si el gobierno federal no lleva a cabo una estrategia adecuada en el marco de la economía, de las finanzas, apoyando a los sectores fundamentales de nuestra economía, estamos en un panorama, estamos en un callejón, nos estamos topando con un verdadero callejón sin salida que tarde o temprano nos va a costar mucho más trabajo una recuperación. Hoy por hoy se habla de que se ha ido recuperando la economía mexicana. Yo tengo mis dudas, he platicado con varios analistas que me dicen, no es una recuperación, es un rebote, que es muy distinto, muy pero muy diferente.
Tú puedes rebotar, estás en el suelo, rebotas, vas para arriba, pero eso no quiere decir que estés saliendo del problema. El problema se te va a volver a enfrentar el próximo año cuando todas estas consecuencias de falta de apoyo a un sector como el turismo empiecen a reflejarse en la economía nacional, ¿no? Maite, robándole un poco, con el permiso a Jesús Escobar Tobar, de que cada quien está haciendo lo que le viene en gana, ¿no viene a afectar también al turismo este rompimiento del pacto federal? Mira, yo creo que mencionó una cosa muy importante, Jesús, y él hablaba del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador es verdaderamente una burla. Ningún presidente serio se hubiera atrevido a presentar ese y además a defenderlo cuando el señor Ursúa dijo que él estaba trabajando y presenta el Plan Nacional de Desarrollo Alterno que cubría los requisitos que debiera tener este plan. El problema es, a esto le suman, no son los estados, son los ahorros que ha querido hacer el presidente precisamente para tener alimentadas a sus y bien aceitaditas a sus clientelas para el próximo año, que es un año electoral y un año clave, y para eso se van a utilizar las vacunas y para eso se van a utilizar todos los recursos de los que pueda disponer el gobierno federal, y por eso también se explica esta prisa que tienen las dos cámaras, que tiene el Congreso, precisamente para apurar y apurar y apurar reformas y reformas y reformas por si llegaran a perder la mayoría. Lo que pasa con el turismo empezó desde precisamente la cancelación de estos programas para el fomento turístico, para la promoción turística, y la pandemia nos vino a dar en la torre. ¿Por qué? Por el cierre de fronteras, porque ¿de dónde viene el mayor número de turistas? De Estados Unidos y Canadá, y Estados Unidos y Canadá cerraron fronteras precisamente y las vuelven a cerrar ya en estos días. Entonces, sí, el turismo creo que nos ha afectado mucho para octubre. Ayer escuchaba yo algunas cifras para octubre del año pasado. Bueno, pues para octubre pasado no llegamos ni al 50% de la cantidad de turistas que llegó en el mismo mes del año anterior. O sea, no hay manera de que el turismo se recupere. ¿Y qué pueden hacer los estados? Pues mira, la verdad es que a mí me preocupa mucho el actuar de la federación en relación con estos brotes de libertad que manifiestan algunos gobernadores. Por ejemplo, ya les prohibieron la importación de vacunas, como en su momento les prohibieron la importación de las pruebas COVID. Esta actitud, ¿qué es lo que hace? Es impedir que los gobiernos que pudieran tener otro signo diferente al de Morena puedan hacer cosas más eficientes y que evidencien precisamente estas prácticas que no están siendo tan debidamente aplicadas o tan eficientes precisamente para dar solución a los problemas en general, en un bienestar mayoritariamente generalizado. A ver, mi querido Jorge, por más que me esfuerzo, no le acabo de entender por qué dijo el presidente que la pandemia le había caído como anillo al dedo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos quejamos del turismo y de la economía? Me parece que en este punto el presidente lo ve en dos puntos de vista. Por un lado, su estrategia desde el punto de vista electoral, y él la encuentra disociada de esta unificación de políticas públicas. Por eso es importante señalar a la ciudadanía lo siguiente. Efectivamente, muchos acusan al sector, a los medios de comunicación o quienes opinamos diciendo que somos antipatriotas porque estamos visibilizando una situación. Fuimos los primeros en señalar que los problemas de corrupción, los problemas del pasado, eran los principales problemas que aquejaban a los más desposeídos en este país. Pero no podemos callar ante una estrategia que ha sido fallida desde el punto de vista global. Y aquí habrá que deslindar responsabilidades. Efectivamente, el gobierno federal podrá decir que el tema del turismo depende también de la actuación de otros países, pero aquí me parece que también hay una falta de estrategia que permita ser atractivo al país, no solamente como un destino que permita que la gente viaje segura, pero también de apoyo
a los micros, medianos empresarios y no solamente la entrega de programas clientelares que no sabemos dónde llegan y cómo se pueden fiscalizar. Pero esto no se va a solucionar en el corto plazo porque ya lo señalaron, hay una centralización del poder que se ve claramente con dos temas fundamentales. El día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocando o dejando sin efectos o cancelando la decisión que había tomado el Instituto Nacional Electoral de decirle al presidente de la República, usted no se mete en asuntos electorales. Y el tribunal dice, eso no, va para atrás. Y encontramos a un presidente del tribunal que está claramente cuestionado en cuanto a sus cuentas. Por otro lado, un poder judicial, una presidencia de la Corte que al día de hoy no ha dado una solución a los problemas torales en cuanto a salarios, en cuanto a temas de corrupción, etcétera, y que la Corte en una prueba de fuego tendrá que resolverlos antes del 2021. De otra manera, veremos que simplemente el Poder Judicial sigue sometido a lo que señala el Poder Ejecutivo, a cambio de una moneda que fue ayer la reforma al Poder Judicial. Entonces, me parece que en este sentido hay que comenzar a ver que el presidente simplemente ve al país en lógica de votos y no en lógica de un bien común y de mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Y me das pauta, Jorge, para abrir el tema sobre seguridad, porque yo he leído y he escuchado las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde advierten que México ya debe tomar en serio el problema de la pandemia, y Estados Unidos, hablando de turismo, ha mandado ya avisos a sus connacionales preventivos para no visitar a nuestro país. Maite Noriega, la seguridad, un asunto gravísimo, pendiente, pero vemos que el señor presidente pues manda al señor Durazo como candidato a un gobierno y de encargada de seguridad de todos nosotros a una periodista como tú. Bueno, la verdad es que, vaya, el señor Durazo hizo un enorme papel como florero, la verdad, ¿no? O sea, él de repente hablaba nada más para decir aquí estoy, pero no dejó de ser un florero como lo son la mayoría de los integrantes del gabinete del presidente, que además eso es lo que quiere el presidente y lo ha dicho además, lo cual me parece gravísimo. El presidente quiere lealtad ciega a su proyecto, lo cual verdaderamente compromete la conciencia y la ética personal de cada uno de los participantes en su gabinete, violenta las leyes. Me parece gravísimo esto. La seguridad para el presidente no es un problema, porque con simplemente no hablar de muertos, con no decir nada, no pasa nada. No ha habido una sola estrategia, todavía no está formada la Guardia Nacional no ha tenido un papel preponderante en la lucha por la seguridad. Ya no estamos hablando contra la delincuencia organizada, eso ya es, ya vimos que el presidente no tiene el menor interés en combatir a la delincuencia organizada. Habrá que ver cuáles son las condiciones que nos pone el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que no creo que sea tan complaciente en este sentido. La modificación, por ejemplo, a la ley de seguridad, que resulta medio ingenua y ridícula cuando te dice que los espías o los agentes infiltrados en México tendrán que ir a reportar cada semana y entonces van a llegar a formarse en la fila de los informes a decir, mire, yo estuve espiando a fulanito de tal durante todo este mes, lo hemos estado siguiendo. Vaya, es verdaderamente de risa loca pensar en eso. Lo que pasa es que a mí me preocupa que haya legisladores que crean que eso se puede hacer y que crean que de verdad tenemos las rodillas al revés. Me preocupa muchísimo. Entre esta ingenuidad, torpeza, carencia de sentido del ridículo y falta de profesionalismo para la hora de elaborar leyes, ¿no? Jorge, este año tuvo 3 impactos mediáticos muy fuertes en materia de seguridad, a mente que ustedes puedan añadir, no creo que disminuir, pero sí añadir. Uno fue el famoso Culiacanazo, Ovidio Guzmán. Bueno, y después la comida con la mamá del Chapo, y luego que el presidente se conmovió por la sentencia a Joaquín Guzmán Loera, en fin, el Culiacanazo. El segundo tema es la familia Levarón.
cómo los fusilaron, cómo los acribillaron. Y el tercer tema es el atentado aquí en una de las avenidas más importantes del país que pasó de la reforma del señor Omar García Harfuch. ¿Dónde estamos, Jorge? ¿Dónde estamos? Estamos en una situación que nos demuestra en datos duros, y habrá que decirlo así, que hemos pasado de 71.4 homicidios por día a más de 90. Por otro lado, habrá que decir que esto no es una situación que solamente se critique por los analistas o por los medios de comunicación. Esto me gustaría dejarlo muy claro, sino que hay cifras internacionales y recomendaciones de los propios comités de derechos humanos de la ONU, donde señalan en su sexto informe al año 2019 que México ha incumplido con sentencias de la propia Corte Interamericana y, por otro lado, también que no hemos implementado una adecuada reforma en materia de seguridad, que sigue entrampada en la Corte y que al día de hoy no tenemos una contestación. Sino, por otro lado, vemos a un ministro presidente de la Corte que se somete a la decisión del Ejecutivo Federal y a comienzos de este año, ustedes lo pudieron ver en la mañanera, haciéndole comparsa al Poder Ejecutivo Federal para presentar una reforma judicial. Entonces me parece que el panorama no pinta nada bien porque no tenemos instituciones, hay un vaciamiento institucional que requiere ser llenado. Y esto es muy importante porque con independencia del domicilio ideológico que pueda compartir cada quien, tenemos que ver el día de mañana que la elección del 2021 será no solamente una de las elecciones más importantes por el número de cargos que se encuentran en juego, sino la pluralidad, el contrapeso que debe existir en la Cámara de Diputados. Por un lado, darle continuidad a este proyecto que ha demostrado enormes falencias y que solamente se sustenta en políticas de abrazos, no balazos, y por otro lado también de recortes al presupuesto, por ejemplo, en el Fortasec, y por otro lado, decir más pluralidad, contrapesos y vamos a ver cómo lo plantea la ciudadanía y si plantea también de manera positiva esta alianza de la oposición, que me parece que solamente el tiempo no nos podrá decir si fue una decisión acertada o una decisión equivocada por los principales partidos políticos de oposición de este país. No sé, querido Jesús, si a ti te sorprendió, a mí sí, la sorpresiva renuncia o la solicitud de jubilación de Marta Bárcena, la embajadora de México en los Estados Unidos, allá en Washington. Me sorprendió porque la conozco y sé que estaba muy echada para adelante y que tenía grandes planes y de repente dice, me voy, me jubilo, ya no quiero seguir aquí. Y yo entiendo que hoy por hoy es el único enlace diplomático de alto nivel de nuestro gobierno con el señor Biden. Bueno, pero ese es otro asunto. ¿Por qué menciono a Marta Bárcena? Porque me parece que en el aspecto de seguridad nacional hay asuntos muy pendientes que mediáticamente nos han ofrecido muchas expectativas y que ninguna ha cumplido con los avisos que se nos han lanzado desde la presidencia de la República. ¿A qué me refiero? Emilio Lozoya. ¿A qué me refiero? Al Chapo Guzmán. ¿A qué me refiero? A García Luna. Y un caso que va a tener muchas consecuencias, la captura, liberación y el usted disculpe del general Salvador Cienfuegos. Asuntos de primer orden de seguridad nacional, Jesús. Fíjate que, bueno, hace unos cuantos días cumplimos ya 14 años en guerra, cuando inició Felipe Calderón Hinojosa en ese ahora lejano 2006 en Michoacán, este periodo tan oscuro de la historia de México que lamentablemente no se ha detenido. Ahí están las cifras, efectivamente, ahí están los datos. La violencia no se ha parado, la presencia de los cárteles de la droga continúa extendiéndose en nuestro país. Y estamos hablando, Carlos, Jorge, Maite, de una estrategia fallida, una estrategia que no ha funcionado en 3 sexenios, en 3 gobiernos, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre he preguntado, ¿cuál es la diferencia en lo que están haciendo cada uno de ellos? Cuando estaba Felipe Calderón, el PRI y Andrés Manuel lo cuestionaban. Cuando estaba Peña Nieto, era el PAN y Andrés Manuel. Ahora que está Andrés Manuel, se le cuestiona también al mismo, pero están haciendo en esencia lo mismo. Y llegamos a un punto clave. ¿Realmente qué margen de maniobra tiene el gobierno mexicano? El que ustedes me digan, y sin justificar, no se trata de justificar, se trata de entender un poco qué margen de maniobra tiene el gobierno mexicano en una estrategia en materia de seguridad. Y ahorita que mencionabas a los Estados Unidos, cuando es Estados Unidos el que marca precisamente el camino.
Al final de cuentas no podemos olvidar el plan Colombia, que es similar a lo que era el plan Mérida, la militarización de un país con una política intervencionista, una política de despojo, una política que va en contra de comunidades originarias, una política que busca los recursos naturales de un país y que utiliza precisamente a los cárteles de la droga como una forma de control social en un momento dado. La militarización, que lo único que ha venido a hacer es agudizar los problemas en materia de derechos humanos. Caray, yo recuerdo que en la década de los 80, cuando existía este famoso cártel de Guadalajara, a la fecha han caído todos los narcos que ustedes me digan, todos, desde Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan José Esparragosa el Azul, Amado Carrillo, Joaquín El Chapo Guzmán, han muerto o caído todos con excepción de Ismael El Mayo Zambada, y no pasa absolutamente nada. Nos topamos que cada año hay un nuevo rostro, ahora se está buscando al Mencho, pero el negocio del narcotráfico sigue operando exactamente igual, el narcocapitalismo sigue operando exactamente igual, no hay cambio alguno. Lo único que vemos es una mayor violencia que azota a las comunidades, que azota a las poblaciones de este país. Lo único que vemos es una corrupción rampante que permita que 43 personas desaparezcan y no se sepa absolutamente nada de ellas. Aun y cuando todos sabemos que pueden estar muertos estos muchachos, no sabemos qué pasó todavía al día de hoy. De repente nos topamos, como bien nos lo señalaban ustedes, con un hecho como el de la familia Levarón. Una masacre de una familia entera en donde hay niños en una región que es controlada por el crimen organizado. Una región, por cierto, que es rica también en recursos naturales. Entonces me parece que la estrategia seguida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y digo estrategia, es exactamente la misma que siguió en su momento Calderón, que siguió Enrique Peña Nieto y que ha sido un rotundo fracaso para este país, porque a final de cuentas de lo que se trata es de detener al narcotraficante, pero no detener el narcotráfico que se ha vuelto un negocio para muchísimas personas, sobre todo cuando nos metemos al tema del narcocapitalismo y al lavado de dólares, ¿no? ¿Dónde se llevan esas cantidades millonarias? Los narcos, perdón que lo diga de esta manera, son simples directores generales. Tú de una empresa cambias un director, pones otro, pero el dueño sigue ahí, y el dueño sigue negociando, y el dueño sigue operando, y este país se sigue pudriendo. Caminamos sobre cruces y llevándonos a una de las crisis más graves, que es la de los desaparecidos, porque hablamos de miles de muertos, pero también hablamos de miles de desaparecidos, de personas que no sabemos qué pasó con ellos. En un principio nos han dicho con esta narrativa oficial de que gente vinculada al narco. No es cierto. Mucha gente no tenía nivel en el entierro y hoy por hoy no sabemos ni siquiera dónde están. Entonces me parece que estamos en un momento en que efectivamente la relación México-Estados Unidos pasa de una cercanía con Donald Trump, ahora con Joe Biden, pero que a final de cuentas seguirá siendo Washington quien dictamine y determine qué es lo que se tiene que hacer en México. Y ojo con lo que bien señalaba Maite, ahora nos dicen vamos a regular a los agentes extranjeros. De verdad, los agentes de la CIA, los agentes de Seguridad Nacional, los agentes de la DEA, le van a reportar al gobierno mexicano cuando su política es muy clara. La información es para nosotros y nosotros la damos al gobierno de Estados Unidos siempre y cuando nos convenga. Y solo por la molestia que hubo porque detuvieron al general Cienfuegos, a quien nunca les avisaron que lo iban a detener, es un mensaje muy claro que no hay confianza en las autoridades mexicanas, ¿no? Así es, y mira que el señor López Obrador tuvo más de 18 años convenciéndonos de que la estrategia estaba equivocada y que él tenía la fórmula. Pasó el gobierno de Fox, pasó el gobierno de Calderón, pasó el gobierno de Peña y ahora llevamos 2 años y como dices, las estrategias, si no son iguales, son igualitas. Pero hay asuntos que parece mediáticamente pues nos están atropellando. Fíjate, hay quien está interesado en que ya olvidemos el caso de los niños incinerados en la guardería ABC. ¿Por qué? Porque vamos políticamente a hablar del caso Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque no nos conviene hablar del caso Levarón. ¿Por qué? Porque hay que ocultar el caso del Culiacanazo. Y bueno, lo que tú decías y que tienes toda la razón, el capo de los capos, el que manda en este país el billete y el narco, es el único que no ha pisado nunca una cárcel y tiene más de 70 años. Me refiero al Mayo Zambada. Vamos a una pausa, esto es A Fondo, regresamos para hablar de educación. Bien, pues luego de este interesantísimo encuentro de opiniones, de ideas, de reflexiones y sobre todo de información de mis compañeros Maite Noriega, Jorge Aljovín y Jesús Escobar Tobar, no queda más que preguntar si luego del sistema de salud colapsado, del turismo en picada, de seguridad pública como asignatura pendiente, si estamos preparados para educarnos, para instruirnos
porque vimos que para el gobierno de la Cuarta T fue insuficiente la reforma educativa y la borraron hasta en comas. Ahora resulta que no vemos estudio y todo es a través de computadoras, lo que no se podía hacer en presencia de los niños, 60, 50, 30 niños en un salón de clases, ahora se supone que a través de un Zoom en una computadora se puede educar a los niños. ¿Tú crees en ello, Maite? ¿Crees que podamos superar todos estos esquemas que hemos platicado en esta hora con una computadora? No, porque no todo el mundo tiene una computadora. No todo el mundo que tiene una computadora tiene internet. No todo el mundo que tiene una computadora y tiene internet tiene un ancho de banda que le permita precisamente recibir esto y participar en una lección colectiva. Y en segundo punto, porque tampoco se planearon las clases. Yo creo que los programas son demasiado ambiciosos. Tenemos dos problemas importantísimos con los estudiantes en México. Uno es, no saben leer y no entienden lo que leen, y no saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Creo que habría que habernos enfocado este año solamente en esos dos temas, en esas dos materias, para lograr un avance. Y tampoco puedes plantearte un esquema de enseñanza a distancia por Internet cuando tú no le proporcionas a la gente los medios para tener acceso a eso. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha digital, pero tenemos otra brecha económica y tenemos otra brecha cultural importantísima. Entonces, si no superas ninguna de esas brechas, si no tienes un programa que te permita precisamente elevar el nivel de la gente al punto en el que pueda entender, comprender y hacer las operaciones básicas, pues vamos a seguir igual. Yo creo que tendríamos que habernos resignado a que es un año perdido y que además, para cómo están los programas, para cómo está trabajando la Secretaría de Educación Pública dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que no habrá ninguna mejoría y estaremos perdiendo generaciones y generaciones de mexicanos que no sabrán gobernarse, no sabrán gobernar a sus países, ni podrán competir, no podrán competir ya no con el mundo, con sus compañeros o con sus connacionales o compatriotas de a lo mejor escuelas privadas. Esto me parece terrible. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Porque en otras naciones los jovencitos que salen de secundaria son políglotas, para empezar. Y ahorita la gran competencia mundial está en la tecnología, está en las finanzas, está en las matemáticas, está en la ciencia y en la investigación, en donde como país estamos reprobados y más aún cuando eliminan fideicomisos para estos apartados. Sí, yo coincido plenamente con Maite en este punto. Estamos ante un panorama verdaderamente difícil. Es una crisis de la que poco se habla y es el rezago de millones de niños de escasos recursos que no tienen acceso efectivamente a una computadora, que no tienen acceso ni siquiera a la luz. Recuerdo un caso muy emblemático que sucedió en una de las secundarias ubicadas precisamente en el estado de Chiapas, en donde lamentablemente se vivió de una manera vergonzosa la siguiente historia. Les mandaron computadoras a una pequeña escuela de solamente 2 salones. En las computadoras el director lo único que hizo fue meterlas a uno de los 2 salones y de repente lo multaron y le dijeron que por qué no había echado a andar las computadoras y las tenía ahí arrumbadas, que si las quería vender. Le dice, no señor, es que no tengo ni siquiera luz para poder conectarlas. Y esa es la realidad que enfrenta nuestro país y que ahora con educación a distancia se va a profundizar todavía más. ¿Cuántos niños, cuántas niñas no van a poder estar al nivel de sus compañeros? Si ya de por sí venían enfrentando un rezago muy importante la educación pública, un abandono constante. ¿Por qué? Porque se han estado diseñando políticas públicas por parte de gente que en su vida se ha parado en una escuela pública. Entonces no tiene ni la menor idea realmente de las necesidades que existen en estos planteles, ni la forma cómo se está enseñando. En alguna ocasión platicaba con diversos mandatarios, con diversos maestros, quienes nos decían que la reforma, por ejemplo, educativa, tenía uno de los grandes problemas que no se les había tomado en cuenta a ellos para poderla llevar a cabo, pero que ahora con la nueva reforma tampoco se les había tomado en cuenta para poder aplicar un plan de estudios que permitiera, sobre todo, mejorar la comprensión de lo que se está enseñando. Ahora con COVID-19, ¿con qué nos topamos? Pues nos topamos con que nuevamente los sectores más desprotegidos, los sectores más vulnerables, se van a quedar en la lona, se van a quedar en el suelo.
Y cuando pase este año, y cuando pase 2021, y lleguemos a 2022, y lleguemos, perdón, que me extienda a 2023, nos vamos a topar con niños que van a estar saliendo de primaria, de secundaria, sin las mínimas capacidades reales para salir del umbral de la pobreza en donde se encuentran actualmente, perpetuando este ciclo, ¿no? Entonces estamos ante una crisis de verdad que se habla muy poco de la educación. Sí, educación a distancia fue un paliativo, pero es una aspirina para tratar un cáncer que ya te está carcomiendo, ¿no? Que está haciendo metástasis. Por primera vez en la historia vemos a nuestras universidades y grandes centros de estudio cerrados, literalmente cerrados. Pero segundos antes de iniciar la pandemia, Jorge, segundos antes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México discutía si los niños varones estaban capacitados para acudir a sus aulas con falda. Ese era el tema a tratar en el gobierno, esa era la prioridad. ¿Cómo la ves? Mira, Carlos, creo que en este sentido habrá que dividir el problema en dos aspectos fundamentales. Por un lado, habrá que decir que también la pandemia se impuso de manera adelantada a lo que era una educación a distancia. En este sentido, el gobierno, pudiéramos decir que no solamente es un problema del gobierno federal, sino un problema mundial. Pero lo que sí es responsabilidad del gobierno es la unificación de políticas públicas, la posibilidad de renovarse o morir, o tratar de incluir las nuevas tecnologías de la información, y que al final del día nos lleva a un problema que es transeccional. Creo que no es de un color político solamente, sino de cualquier gobierno que llegue a este país. La necesidad ya no solamente de hablar de derechos económicos, sociales y culturales, sino que ya estamos hablando de derechos de cuarta generación. Estos derechos al acceso a las tecnologías de información, a una educación a distancia, la necesidad de tener simplemente, no solamente Internet, sino lo que se hablaba en esta mesa, la necesidad también de contar con un bien mínimo, que es la electricidad, una vivienda digna, sistemas de salud, que no los tenemos asegurados en estos países, que podríamos denominar con un retraso en estas materias y con una deuda histórica. Por lo tanto, creo que en este sentido lo que se requiere son instituciones, resoluciones también por parte del Poder Judicial que nos permitan atacar el tema de los fideicomisos a través de los amparos y poder decirle a la gente que las decisiones no solamente se toman a nivel centralizado, sino que tienen otros principios que son orientadores también para estas materias. Por lo tanto, aquí no solamente tenemos una brecha digital, económica, sino también un servilismo, una doblegación por parte de las autoridades a un poder central. Y entonces tenemos una ética personal que se doblega a una ética del presidente de la República, y regresamos a algo que Jorge Carpizo lo decía de manera magnífica. Tenemos unas nuevas facultades metaconstitucionales, pero yo diría recargadas hoy por hoy en un presidente de la República que concentra todo, pero a la vez también somete a todos los poderes que están a su alrededor. Y es por eso que tenemos que preguntarnos, ¿queremos que los poderes legislativos, el poder judicial y los órganos autónomos estén al servicio de solamente un poder? Esto lo único que se traduce es en una incompetencia por parte de las autoridades, y por lo tanto hablar también de un nuevo diseño constitucional que nos permita subir los umbrales para las reformas constitucionales y también poder en su momento observar las personas que van a ocupar cargos en el gabinete, que hoy nos han demostrado que simplemente son una comparsa del Ejecutivo Federal. Pues sí, tienes toda la razón, y para concluir, me parece que hay un asunto que no se trató, no se vivió en este 2020, que para muchos, repito, es el año que nunca debería de haber existido, pero no se habló de guerras. Es la primera ocasión que en un año no se habla de guerras. Habló una extraña explosión que hubo allá por Beirut, en el puerto, pero no fue Atocha, no fue el World Trade Center, no fueron actos terroristas, no fue ISIS. Es curioso, pero la pandemia suspendió las guerras en el mundo. Bueno, con esto concluimos. Maite Noriega, como siempre, muchas gracias por tu participación enriquecedora. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Jorge Alcovín, qué gusto, qué placer. Como siempre, mi gratitud. Un gusto, Carlos. Saludos a todos en la mesa y abrazos adelantados por las fiestas de fin de año. Gracias. Y también mi gratitud para un gran líder de opinión, un gran conductor de servicios informativos como es Jesús Escobar Tobar. Jesús, muchas gracias.
Gracias, Carlos, Jorge, Maite. Siempre un verdadero placer, un honor platicar con ustedes, por supuesto. Igualmente. Y me sumo a la petición del propio Jorge, Maite y de Jesús y la mía de que hay que usar esto. Hay que cuidarnos, hay que tener control de nuestra disciplina, salir con precaución si es necesario salir, si no, quedarse en casa y sobre todo en estas fechas de intenso frío, pero en donde se busca la convivencia. Ojalá y todos aprendamos que este antes que la vacuna puede ser nuestro seguro de vida. Maite, Jorge, Jesús, muchas gracias nuevamente. Prometo que nos volvemos a encontrar. Chao. Muchas gracias.